Como decíamos, elecciones primarias en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, son obligatorias, tienen una importancia central y de lo que pase este domingo se puede leer parte de lo que pueda llegar a pasar el próximo 27 de octubre. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Sí, yo, mira, soy de la idea de que esta es la elección más importante para nosotros después de la nuestra, ¿no? O sea, no hay otro país que tenga tanta relación, tanta influencia. Entonces no es una elección más. Para nosotros es una elección que miramos con mucho interés. Por la cercanía, por la influencia económica, por la influencia política, por la influencia social. Yo pensaba, es el lugar donde hay más uruguayos después de Uruguay. Y es para nosotros también la presencia de argentinos en Uruguay es muy grande, cada vez más grande. No solo con el turismo, argentinos viviendo acá, propietarios de viviendas, de emprendimientos. Es decir, no es un país cualquiera. Entonces, mirar las elecciones en Argentina tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar a nosotros. Sí. Pero en este caso, lo decías en el anticipo, además coinciden con nuestras fechas. O sea, hay una coincidencia absoluta en la primera y en la segunda vuelta. Entonces, ahí hay un juego que yo llamo espejo político. Van a influir unas elecciones en la otra. Uno dice, bueno, claro, para Uruguay, país chico, es más importante, la influencia es mayor, pero sorprende que en lo político también la elección argentina de alguna manera se refleja a partir de situaciones uruguayas. Por ejemplo, primera iniciativa de Alberto Fernández a días de haber sido designado por Cristina Fernández como su sucesor, su candidato, es decir, poniéndose ella segunda y él primero, visitó Uruguay, recuerdan, ¿no? Sí. Y lo hizo para, entre otras cosas, visitar a Mujica, es decir, eso claramente estuvo planificado. Entonces, sus dos referencias iniciales, incluso más allá de lo nacional, en lo internacional fueron para esa imagen de político Mujica y para la política económica Astori. 2 días después de la visita a Uruguay, él dice a todos los medios, mi referencia en política económica es la política económica de Uruguay a través de Danilo Astori. Un juego que dentro de Uruguay llamaría mucha la atención porque siempre hubo ruido en esas dos miradas de líderes de izquierda, Astori y Mujica, con respecto a la política económica. Entonces, él se dio el lujo desde Argentina de tomar esa pluralidad o esa diferencia y presentarla como una virtud de su candidatura. Digo esto para plantear que no es un tema solo que a nosotros nos influye Argentina. Nosotros influimos también en la política argentina y a mí me parece que eso... Quizás mucho más en lo simbólico que en los números por un tema de cantidad de gente. Sin duda. Pero desde es cualitativo y no cuantitativo. Desde lo cualitativo, desde lo simbólico, Uruguay es muy importante. Y yo jugando un poco con esto de la comparación, para que siempre estemos mirándolo como un espejo, la siguiente reflexión que quiero hacer con respecto a esta elección que vamos a tener es si se confirma o no la grieta. Es un invento argentino, entre comillas invento, digo, porque en realidad es algo que existe, ¿no? Pero es el caso quizá que rompe más los ojos en América Latina y se toma incluso como un caso mundial, esto de una polarización tan profunda. Entre dos bloques, ¿no? Exacto. Uno conformado por el presidente Mauricio Macri y otro por la candidata a la vicepresidencia ahora, Cristina Fernández. Sí, ahí está la grieta. Ahí está la grieta que yo tengo la impresión de que sigue muy presente en la sociedad, pero es más relativa en la política, y lo voy a explicar. Si todos observamos ahora lo que está pasando en Argentina, y vuelvo a la comparación con Uruguay, esa grieta es relativa en términos de las propuestas y sobre todo del esfuerzo que están haciendo las dos candidaturas de irse hacia el centro. Hay un gigantesco movimiento hoy en las dos fórmulas de ir hacia el centro. Lo hace claramente el kirchnerismo al traer a Alberto Fernández. Trae un pragmático, sale de una, entre comillas, izquierda del kirchnerismo. Todos sabemos que el peronismo es muy difícil de definir en categorías tradicionales, pero el movimiento del kirchnerismo y de Cristina Fernández claramente es de salir de esa visión más polarizada hacia una lógica más de centro con Alberto Fernández. Un pragmático, no es casual esta referencia de política económica a la experiencia uruguaya que hace Alberto Fernández, que también con eso toma distancia de lo que era la relación económica entre el kirchnerismo y el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, que nunca fue una relación demasiado fluida, hay que decirlo. Todo lo contrario. Hay que decirlo, recordemos los puentes, recordemos las dificultades para las exportaciones, recordemos el papel de Moreno, es decir, entonces Fernández hace un gesto que claramente está identificado a correr al kirchnerismo de esa polarización hacia el centro. Lo mismo hace Macri.
Solo que acá conocemos muy poco a Pichetto. Sorprendió mucho esa designación porque decíamos, Pichetto, ¿qué le agrega a Macri un personaje bastante gris? Y sí, de vuelta, es también el esfuerzo de Macri de salir del polo más liberal, ortodoxo, y tratar de acercarse a ese, digamos, a eso popular que ofrece el peronismo. Este es un hombre del peronismo duro. Y además, y acá viene una cosa que conocemos poco en Uruguay, ¿quién es Pichetto? Pichetto hace 20 años que es el articulador en el Parlamento de la relación con los gobernadores. Y hay que entender que Argentina es un país federal. A nosotros nos cuesta mucho esto, porque Uruguay es un país muy centralista. Es un país que todo funciona a partir de los tres poderes y no hay una descentralización política como en Argentina, donde las provincias tienen mucho peso y mucho poder, pero dependiendo de la relación con el gobierno central. Y el encargado de distribuir el juego, los recursos y los favores, hace 20 años que es Pichetto en el Parlamento. O sea, Macri trae un peso pesado en términos del aparato interno del funcionamiento político de Argentina. Probablemente eso no tiene tanto que ver con votos, como ocurre con el caso de Alberto Fernández, que le genera al kirchnerismo un oxígeno, sino sobre todo el poder para persuadir a líderes de las provincias de que apoyen al macrismo. Entonces, en ambos casos el juego es ir hacia el centro. ¿Por qué? En primer lugar, porque ambas candidaturas, y particularmente sus liderazgos, Macri y Cristina Fernández, tienen un piso muy alto y muy sólido, pero un techo muy bajo. Entonces necesitan conquistar una parte del electorado en donde ambas candidaturas van a competir. Y eso va por el centro. Y esto también está pasando en Uruguay. Entonces, ese fenómeno que recorre una buena parte de América Latina hoy se instala en Argentina, particularmente en las PASO, pero también se refleja en nosotros. Decía el informe que el centro de la discusión va a ser la política económica. Yo agregaría que también es la corrupción, porque la política económica, sobre todo la situación económica actual, es un gran argumento para la oposición, para el kirchnerismo, para golpear a Macri, y es el gran dolor de cabeza de Cambiemos y del macrismo, pero la corrupción sigue presente como el gran argumento del macrismo de haber desplazado al kirchnerismo. Y siguen vigentes además los casos, y sigue en la retina de la gente, los bolsos saltando por una reja, los juicios. Entonces todo esto está operando en una elección que, repito, no se va a caracterizar tanto por la polarización y las diferencias, aunque mucho de la imagen de así, sino por captar el voto del centro. Y el voto del centro es un voto mucho más dudoso en cuanto a estos extremos. Entonces la corrupción va a funcionar como un argumento del macrismo para decir no se olviden de aquello, y la economía va a funcionar para el kirchnerismo diciendo miren el desastre que hicieron. Yo creo que las PASO no hay que esperar demasiado. Las PASO son obligatorias, pero no resuelven nada, no se elige nada. No, eso claro, es muy difícil de entender. Son primarias, ¿verdad? Pero claro, en el hecho de ser obligatorias, quizás porque nosotros lo comparamos mucho con lo que pasa en la interna en Uruguay, que es muy diferente porque son elecciones que no son obligatorias. Y eso te determina, en octubre en Uruguay la gente va a ir a votar porque la elección es obligatoria, o parte del que no fue a votar o no tiene ganas, lo piensa dos veces y dice, no, voy a ir a votar porque la elección es obligatoria y después no quiero hacer el trámite, bla, 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 bla. Entonces, en Argentina ya son obligatorias. Sí, entonces sí. Ahí se juega mucho. Y bueno, y la paridad, según lo que muestran las encuestas, es muy grande. Es muy alta. Las encuestas la mayoría dan un poco más arriba a los Fernández, pero yo repito, voy ahora a mirar lo que fueron las PASO y las elecciones del 2015 para que nos demos cuenta que hay situaciones que la foto de ese día después puede cambiar muchísimo. Entonces, por ejemplo, primer dato, en las PASO pasadas y luego en la primera vuelta hubo 2 millones de personas que no votaron, aún siendo obligatorias. No votaron en las PASO y después votaron en la primera vuelta. Y eso cambió muchísimo, claro. Es un 10%. Cambió muchísimo claro. El resultado. Para que tengan una idea, las PASO anteriores, las de 2015, las gana el kirchnerismo con 38% frente al macrismo del 30%. En aquel momento todos decíamos, difícil que Macri gane. Esa foto de las PASO de 2015 daban la impresión de un triunfo del kirchnerismo. Pero miremos la primera vuelta. Scioli le gana a Macri con el 37% frente al 31% de Macri, primera vuelta, ya con los 2 millones de votos incluyéndose. ¿Qué pasaba? Massa, la tercer vía,
tenía el 21%. Hoy La Baña no recoge más del 10%. O sea, ahí el gran sacrificio lo está haciendo la tercera vía. Y Massa, ¿qué pasa? Está apoyando a Alberto Fernández, para sorpresa de muchos. Esa fue la gran jugada. Pero es un peso pesado de la política argentina, tiene votos propios. 21% hoy, en la primera vuelta pasada, del 2015. Claro, es muchísimo, te decide una elección totalmente. Entonces. Y la decidió. Bueno, tan es así que en la segunda vuelta gana Macri. Hay que recordar, Macri gana en 25 millones de votos con 600.000 votos. O sea, fue muy pareja la elección pasada. Lo que sorprende es cómo vuelve a ser tan pareja después del desastre económico. Eso es sorprendente, lo cual demuestra que el antikirchnerismo sigue muy presente en Argentina. Hay gente que está dispuesta. Y que la corrupción y claro, lo sigue pesando. Que estuvo y que está el kirchnerismo en los temas de corrupción pesan y pesan mucho en los argentinos. Y quienes que acá del Uruguay miramos mucho televisión argentina, porque el que no mira periodísticos mira deporte y bueno, está todo el tiempo la publicidad, ¿no? Y vos ves los spots publicitarios y bueno, se insiste mucho por ahí, ¿no? El spot del macrismo es no volvamos al pasado, no volvamos a la corrupción, a la falta de libertad de prensa, a la persecución. Bueno, hay un discurso fuerte. Sí, muchos factores que también tienen ellos. No hablan de economía, ¿no? No, pero además de todos esos factores, el macrismo también tiene su parte, ¿no? O sea, tiene una parte en la corrupción, incluyendo la familia de Macri. Como el kirchnerismo tiene una parte en la crisis económica. Pero por supuesto. ¿Con qué país se encontró? Claro, porque digo, los avisos de kirchnerismo, que son de la fórmula Alberto Fernández, que son buenos, la verdad, son piezas publicitarias interesantes. ¿En qué insisten? En la economía, los derechos de los trabajadores, el restablecimiento del derecho de los trabajadores, es decir, van obviamente por las cosas que ellos consideran que son sus fortalezas y debilidades del macrismo. Pero evidentemente también el gobierno que recibió Mauricio Macri es un gobierno comprometido económicamente. Y ahí viene la reflexión final que quiero hacer, porque en realidad ese es un clavo caliente que va a tener gane quien gane, que es cómo arreglan la economía argentina. Y es durísimo, y esto lo tenemos que mirar con mucho cuidado porque también significa lo que nos va a pasar a nosotros durante un buen periodo. Vamos a estar acompañando para bien y para mal el destino de la economía argentina, que es increíblemente influyente en nuestra realidad. Generalmente se mira solo la exportación, la importación, pero digo, decir, a ver, solo pensando en el turismo, ahí hay un elemento determinante. Mira, justo ayer estaba leyendo, el turismo. Es cierto que el verano de 2018 fue un verano muy bueno, extraordinario para Uruguay. Pero es verdad también que este 2019, además de las cianobacterias, la lluvia, cayó un 30% y cayó por la no llegada del turista medio argentino. Entonces, Argentina nos influye mucho, pero salgamos del turismo. El conflicto que hay con los trabajadores de los laboratorios. ¿Dónde están los problemas? En aquellos laboratorios que tienen, ¿qué capitales? Argentinos. Laboratorios argentinos que hoy están en conflicto. ¿Por qué? Porque están en una situación de debilidad su casa matriz. Y eso pega, influye en los trabajadores uruguayos. Es enorme la influencia en todos los planos. Y yo lo que digo es, la situación económica en Argentina no la arregla cualquiera. Hay incluso expertos que están preguntándose y que reciben opiniones de líderes del kirchnerismo que tienen dudas de si les conviene ganar en términos de ese asunto. No en términos políticos, que obviamente en una pelea política siempre uno quiere ganar. Pero es muy fuerte la situación de estructura complicada de la economía argentina. No quiero terminar sin decir, de vuelta con esto del cable a tierra en Uruguay, que yo diría también es un cable a tierra para el resto de América Latina. La eventual derrota de Macri es muy importante para el imaginario de lo que era el fin del ciclo progresista en América Latina. ¿Por qué lo digo? Los únicos dos gobiernos que también en elecciones casi simultáneas, Bolivia y Uruguay, van a poner a prueba si ese ciclo definitivamente se cortó, porque son los dos gobiernos progresistas que quedan, y que en una elección se tendría que ver si coinciden con la caída en relación a lo que pasó en otros países de América Latina o se mantienen, también conviven con esta realidad que es la eventual derrota de quienes desplazaron al progresismo en Argentina, que sería Macri, pero que no es cualquier
cambio, porque era el cambio más creíble. No es lo mismo que en Colombia, que Brasil con Bolsonaro. El caso de Macri era un triunfo de una opción democrática, de una derecha entre comillas moderna, porque finalmente demostró que aplica recetas muy viejas, pero sin embargo aparecía un liderazgo nuevo. Y esto significaría un golpe muy duro para esa opción de cambio en toda América Latina. Macri fue un referente de esa transformación, fue el primer país que hizo ese cambio. Y entonces una reversión vendría siendo un eventual punto de decir esto empezó de vuelta a cambiar o no. Entonces, no es solo una elección en Argentina, va a ser una elección muy mirada en el mundo, hasta por esta cuestión del endeudamiento. Para el Fondo Monetario es un dolor de cabeza. Si gana Alberto Fernández. Si gana Alberto Fernández. Incluso hay que escuchar a Labaña, que nadie puede decir que es un hombre radical y que está diciendo hay que renegociar con el Fondo Monetario. Entonces, una elección fuerte, aunque yo digo que lo que ocurre el domingo hay que tomarlo con pinzas, porque como acabo de mostrar, en el 2015 también fue muy diferente de lo que terminó pasando en octubre en relación a las PASO.